Bienvenidos y bienvenidas a Charlas con Líderes Sociales. El día de hoy entrevistaremos a Antonio Navalón, analista político, empresario, promotor cultural del ámbito global. No te lo pierdas, yo soy Ingrid Hernández Ardieta Bosch, directora general de Coopera for Development. Acompáñame. Antonio Navalón cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector público y privado. En la actualidad es asesor en distintos proyectos de medios de comunicación, así como promotor cultural y asesor en proyectos de capital privado. Asimismo, es articulista en el periódico El Financiero con la columna Año Cero. Fue miembro del Consejo Editorial de El País Global, de la Junta de Control de Grupo Prisa y vicepresidente y director general adjunto del periódico Reporte Índigo. Mantuvo una participación editorial escrita y en video en el diario El País. Asimismo, participó en el espacio Puntos sobre las IES de Reporte Índigo. Ha participado en diferentes proyectos corporativos como la difusión de Iberduero e Hidrola, cuyo resultado es la compañía eléctrica Iberdrola. Fue director de la campaña electoral de Adolfo Suárez para la presidencia de España. En 2012 fue conductor, creador y director del programa Se Busca Presidente, el cual fue crucial ya que en México nunca se había realizado un proyecto donde el corazón del debate fueran los ciudadanos. En 2006 obtuvo el Premio Ondas por el programa Historias de la Frontera, realizado en coproducción con Televisa, mientras que en el 2004 fue creador del proyecto Tijuana, La Tercera Nación, programa cultural sobre la región. Ha sido colaborador en la sección denominada En la opinión de en Noticieros Televisa, así como invitado a participar en programas de discusión y debate. Por otra parte, ha participado como articulista en las revistas Letras Libres, Revista de la Universidad de México, Foreign Affairs Latinoamérica, Nexos, Scala, Rolling Stone y Revista Cambio. Fue profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México y director del seminario Sociedad y Tecnología. Su libro más reciente, Paren al mundo que me quiero enterar, comprende el convulso panorama internacional donde conviven el programa nuclear iraní, el impasse de las guerras de Afganistán e Irak, la retórica de Hugo Chávez, el milagro económico chino y un presidente estadounidense de origen afroamericano. Ha sido invitado especial en diferentes foros internacionales y tuvo participación en el Harvard Business Review Summit México, así como en el primer foro sobre libertad de expresión y el rol de los periodistas y comunicadores en México, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha participado en diversos programas, exponiendo su análisis sobre temas nacionales e internacionales, tales como Enfoque Noticias, SDP Noticias y NTN 24. Fue reconocido en 2008 con el Premio Nacional de Periodismo por la serie El 21, bajo la categoría de Mesa de Análisis por el programa Héroes del Cambio, en donde explicó el proceso electoral presidencial estadounidense que resultó en la victoria de Barack Obama. Ganador del Premio Nacional El Yelmo de Mambrino en 2005, debido al ensayo titulado El Doctor Cervantes y el Señor Quijote. Este premio fue entregado al mejor trabajo periodístico por la UNAM y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en conjunto con la Academia Mexicana de la Lengua en el marco del 400 aniversario de la publicación de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Antonio, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por recibirnos. Muchas gracias por otorgarnos este tiempo a Coopera for Development. Con todo gusto, porque además la función que cumplís y que tenéis es muy importante. Muchísimas es enseñar gracias. y ayudar a los demás. Muchas gracias. Si me lo permites, me gustaría iniciar explorando dentro de tu trayectoria profesional una parte más personal, y es que has ejercido y ejerces tu liderazgo como empresario, como analista político, como promotor cultural, como periodista. Y mi pregunta es, ¿todas estas facetas las impulsas bajo un mismo propósito? ¿Cuál es el motor que impulsa a Antonio? Yo creo que sí. Yo creo que al final lo que unifica todo lo que he hecho y lo que espero seguir haciendo hasta el último segundo es las ganas de participar, de estar presente, las ganas de aprovechar las oportunidades que da la vida. Entonces, tuve la inmensa suerte de poder participar en un hecho histórico. Yo venía de la era de las revoluciones, como todos, pero no teníamos experiencia en si se podía transformar o no un régimen dictatorial mediante una transición. Tuve la suerte de poder actuar, trabajar, el orgullo
y en gran parte darle una salida a situaciones que en principio parecían imposibles. Y eso es un poco lo que me ha pasado con todo en la vida, ¿no? O sea, nunca he entendido la palabra no. Y no he entendido menos cuando se conjuga con no se puede. Segundo, soy autodidacta. Es decir, yo la primera vez que pisé una universidad fue, y no es ninguna presunción, para dar una conferencia. Y a partir de ahí me gustaba mucho la música fue lo que me permitió empezar como comentarista de radio, ser DJ. Entonces me di cuenta de que de la música te podías pasar a la cultura y de la cultura pasabas inmediatamente a la política. Y eso lo vi cuando tenía 17, 18 años. Y también entendí que las dictaduras no gastan en conocimiento social, ellos gastan en dominar, en torturar, en seguir siendo lo que son. Y eso abre huecos. Huecos que están en la música, que están en los libros, que están en las películas. Y conectar con eso es conectar con lo que venía. Y luego ya tuve mucha suerte porque me tocó la Revolución de los Claveles de Portugal, rápidamente crucé a pie la noche siguiente del golpe de Estado, con el corresponsal de Le Monde y el del Frankfurter Allgemeine. Pasamos de Badajoz a una provincia que se llama Elvas, a una ciudad. Y de ahí fuimos en los transportes militares a Lisboa, llegando para la gran manifestación donde nació la Revolución de los Claveles, porque metía la señora que vendía las flores en la boca de los cañones, los claveles. Y después ya todo seguido. O sea, se muere Franco, me voy. En ese momento vivía en Sevilla, estaba en los servicios informativos de la cadena SER. Se muere Franco, me voy a Madrid, sustituyo para mí ha sido mi maestro, mi amigo en los últimos 15 años, Juan Luis Cebrián, lo sustituyo al frente de una revista que se llamaba Gentleman, Guadiana. Y él ya se va al país y ya muere Franco, ya empieza todo, yo voy a... Y he tenido la suerte de no ser solo un testigo, sino he podido participar. Así es, ejerciendo mucho liderazgo social desde todas estas diferentes facetas y escuchándote hablar y la persona tan influyente que eres del ámbito mundial en Estados Unidos, en España, en América Latina. Mi pregunta es también si asumo que ha habido etapas de mucho crecimiento profesional, pero también, y es mi pregunta, si también has tenido momentos de quiebre o puntos de inflexión en los que has cambiado el paradigma o tu visión o qué has aprendido, si nos puedes compartir también esta parte. Claro. Primero aprendí que no hay nada que enseñe más que el fracaso. El éxito enseña poco. Realmente tienes que hacer ejercicio de acostumbrarte a comer bien, a recibir halagos, a que te cuiden. En el fracaso te tienes que cuidar tú, porque lo primero que tienes que entender es por qué fracasaste. Y de eso ha habido de todos y colorados. Me acuerdo un día que en Televisión Azteca me estaba entrevistando Andrés Roemer, hoy famoso desgraciadamente por otras circunstancias, y me llamó doctor y me dijo, ¿doctor en qué? Le dije, en equivocaciones. Es un doctorado. A partir de ahí... Son las verdaderas lecciones. Son las que te ayudan de verdad a superar los cambios de la vida, porque hubo muchos errores que fueron errores de concepción, otros de ejecución. Otro, te acostumbras un poco a tener la pretensión de que tú sabes lo que quieren. El mayor error es pensar que tú sabes más que los demás lo que quieren. Y eso se nota sobre todo cuando eres comentarista político, cuando teóricamente pasas como que sabes y entonces haces un cálculo que es el tuyo, pero que no es el de tu pueblo.
en función del cual haces una previsión de que debería pasar. ¿Cuál es el error? No darse cuenta que uno no es ellos. Que lo que ellos están viendo y lo que ellos quieren no es lo que tú estás viendo. Entonces, claro, eso se comete con mucha frecuencia. Y entonces, ¿cuál sería el consejo que tú podrías dar para no cometer estos errores? ¿Qué es lo que a ti te ha servido? Básicamente, hay que hacer oposición de humildad. La humildad es muy importante en todo en la vida. Sí. Porque además no tenerla significa perderte la mitad de las oportunidades de la vida. O sea, si todo es imposible mejor, si vas a recibir tantas palmaditas en la espalda que te la van a deformar, si lo vas a pasar tan bien, pues siento decirte que te vas a perder la mitad de la vida. Segundo, no se puede cancelar lo que significa querer aprender. Yo he hecho todo lo que he hecho porque nunca perdí las ganas de aprender. Se lo debo a los libros que leí, a las películas que vi, a lo que me hicieron, pero que sobre todo me hicieron aprender algo, que es, no importa cuántas veces te caigas, lo que importa es cómo te levantas. Y segundo, mientras sirvas para algo, mientras puedas hacer algo, no puedes pensar en tirar la toalla. Entonces, le deseo a los que tengan la paciencia de estarnos viendo, primero, que sepan que lo mejor de ellos se forja tanto en lo que se acierta como en lo que se hierra. Segundo, que no se cansen. Tercero, que aprendan a mirar el entorno y a descubrir qué es lo que realmente está pasando. Porque levantarte por la mañana con la creencia de que tú no sabes nada. Y además lo que tú sepas, por mucha razón que tenga, tiene un círculo muy limitado. Lo que sabe el otro, aunque no coincida contigo, y el otro es el que va a producir un fenómeno social para pasar de las emociones a la acción de gobierno. Eso es lo importante. Entonces, si no te gusta una realidad, nunca la niegues, no te pelees con la realidad. Si no te gusta, cámbiala. Y para cambiarla, tienes que no solamente conocerla, tienes que ver cómo te acercas a ella, cómo puedes incidir en ella. Ser parte. Sí, es la única manera. Siendo parte es la única manera de poder cambiar el sistema. Cuando se es muy joven, pues todo está, y depende de ti en gran medida. Claro que los demás lo podemos hacer más fácil o más difícil. Pero no hay ninguna voluntad que se superponga a la voluntad de los que son los dueños del mundo, y yo ya no soy el dueño del mundo. El dueño del mundo son los que están viniendo. Entonces, lo más que he procurado cuando fui profesor en la UNAM, es no perder nunca la capacidad de comunicarme con ellos. No dejar nunca de aprender lo que me estaban diciendo. Entonces a mí me parecerán las cosas lo que sean. Pero eso no es lo importante es saber por qué les parece lo que les parezca y por qué actúan como actúan. Entonces no es verdad que la experiencia de conocimiento. Da conocimiento si buscas conocimiento. Si no lo buscas, si no lo cultivas, pues entonces lo único que tienes es efectivamente experiencia, pero experiencia que tal vez ya no sirva para este momento. Grandes consejos, gracias. No, pues así es, o sea, no... Es así, es así. Tu libro, Que paren al mundo que me quiero enterar. En el 2010 presentas una guía para que nos ayude a comprender el mundo, sugiriendo que los conflictos no son aislados, ¿no? Que todo lo que sucede de alguna manera está todo interconectado. Pero que tiene un hecho en común, y perdón que te interrumpa, que es nuestro no querernos enterar. Ese libro está hecho sobre la base de explicar de otra manera los fenómenos que dábamos como incontestables. Por ejemplo, de que estaba hecha China.
de qué estaban hechos los regímenes comunistas, de qué estaba hecho Japón. O sea, nosotros somos los hijos del siglo XX, lo queramos o no. Y durante el siglo XX, en los últimos 50 años, fuimos cultivando una serie de creencias generales que no eran verdad. Por eso se produjeron las caídas que se han producido en el mundo y que se siguen produciendo. En este momento seguimos sin enterarnos de lo que es el mundo. Si lo tuvieras que relanzar ahora este libro, ¿cuál sería tu visión? ¿Cuál es el nexo en los grandes conflictos actuales que ahora adolecen? Ahora trabajaría más en lo que significa pertenecer a los llamados países desarrollados o en vías de desarrollo. Nosotros seguimos midiendo nuestra vida en parámetros de PIB, de integración, y es correcto porque es una parte importante de nuestro desarrollo, pero no es la única. Por ejemplo, no hay un barómetro de la pérdida de los valores espirituales, y por espíritu no me refiero solo a elementos religiosos, me refiero a identidades nacionales. Segundo, en estos 15 años, lo que para mí ha tomado más claridad es la guerra religiosa. Desde el 9/11 estamos viviendo una guerra religiosa que no se ha terminado y que no se va a terminar. Es decir, lo de Gaza, Israel, Siria, Líbano, no es una casualidad. Pero unido a eso, que es la parte más visible, tenemos otro elemento muy importante, que es Europa y muchos países desarrollados están llamados a ser heredados por sus enemigos. No hay una integración de la circunvalación de París con la cultura francesa. Saint-Denis no es una zona que se puede considerar como parte de la grandeur de Francia. Más bien, es un elemento claramente diferenciador de lo que significa el fracaso de la integración. Pero lo mismo te pasa con los cinturones que rodean Madrid, o que rodean Barcelona, o que rodean Bruselas. Exacto. Es decir, no soy anti nada, pero me parece que menospreciar el valor de una guerra religiosa hacia comunidades que tienen en la guerra religiosa una razón de vivir es un suicidio para Occidente. Y eso es lo que estamos haciendo. Segundo, es muy importante saber, como dice la primera ministra italiana Meloni, que para bien o para mal, venimos de una cultura y de un fundamento histórico, que es la civilización judeocristiana, el desarrollo europeo, y en los últimos años se ha producido una liquidación del valor cultural. Se ha metido a una guerra religiosa, también entre ellos, que impiden rescatar el origen. O sea, uno puede ser baptista, católico, judío. Yo soy judío. No practico la religión judía, pero soy judío. Y sé muy bien que judío-cristiana es el erogen, es el origen de nuestra cultura. Todo eso ha desaparecido. Todo eso no está en ningún... Ahora está desafortunadamente en el rebotar de la extrema derecha. Sí. Pero negando eso, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñarle a los jóvenes mexicanos? ¿Qué son? Todos somos hijos del TLC, nos guste o no. Yo conocí México de los años 70. Fui parte de México en los años 80. Lo que supuso el TLC fue un cambio completo de personalidad. Y ahora el TEMEC y gran parte de la tragedia de la religión de Norteamérica es que, sin quererlo o queriéndolo, hemos desarrollado un nuevo nacionalismo que no se llama México, ni se llama Canadá, se llama Estados Unidos,
se llama Norteamérica. Y en este momento de esta confusión, después de la llegada de Trump, todo esto parece que es menos evidente de lo que es, pero es muy evidente, quiero decir, el mercado interior más importante del mundo, la posibilidad de mantener el dólar como moneda que rija las relaciones económicas del mundo, está en el TMEC. Entonces da igual que se ponga a jugar con las tarifas, con los aranceles, con dañarnos. Hay que saber que es un disparo en el pie. Dañar la cuenta de resultados del TMEC es dañar a Estados Unidos. Y además debilitarlo en las guerras que vienen. ¿Por qué están los chinos actuando como están? En mi opinión, porque han hecho una apuesta que les va a salir bien, que es dominar el avance tecnológico. El control de la economía mundial va a estar en los sistemas de pago. Y en eso, la competencia entre China y Estados Unidos está muy igualada. Con una diferencia. Ellos no se han empeñado en defender el yuan. Nadie te ha pretendido vender yuanes. Sí. Sin embargo, el dólar es un elemento decisivo de nuestra estructura económica. Quien gane la batalla del sistema de pago, gana la batalla. Y de eso tú ves que se ocupen, tú ves que se discuta. Para eso tendrían que estar sirviendo las universidades. Yo fui amigo de Sampietroda, que era el consejero del cambio educativo de Rajiv Gandhi cuando era el primer ministro de India. Y muchas veces me explicó, Pitroda era un creador de empresas de comunicación, que vino aquí a trabajar fichado por Manuel Camacho y Marcelo Ebrard cuando era el jefe de gobierno. Y Pitroda me explicaba cómo fue la revolución de India. Rajiv Gandhi, que era su amigo, y era un piloto de 747, cuando mataron a su mujer, a su madre, y tuvo que ser primer ministro de la India, él no quería. Entonces se rodeó de gente nueva, no políticos tradicionales. Y a Pitroda le encargó la reforma de la educación. Pitroda lo que hizo fue convencer a Gandhi, porque el 70% de los titulados que salían de las universidades hindúes no tenían trabajo. Entonces reestructuraron las carreras y crearon carreras de 2 años, no de 6. De ingenieros electrónicos, de... Eso fue el primer despegue con los call centers y con toda la industria de Bangalore, tecnológica, que tuvo India. Hoy India es el gran competidor. El papel que China jugó en los últimos 10 años lo va a jugar en los próximos 3 India. Y si no sabíamos nada de los chinos, y aquí los tenemos en todas partes, salvo los pandas, sabíamos de los pandas, afortunadamente, no sabemos nada de los hindúes. Mucho menos. Ya India hoy es el país más poblado de la Tierra, con 1.500 millones de habitantes. A diferencia de China, no tiene un partido comunista que lo controle. Su sistema de control social son las castas. Tiene un primer ministro del Partido Nacionalista Hindú que lo primero que ha hecho es cambiarle el nombre a India, porque India se llama así por Alejandro el Grande y el río Indo. Él fue el que lo llamó India, el primero. ¿Y quién está preparado para convivir con ellos cuando, como consecuencia de esos mercados tan gigantescos y esa inversión en tecnología lleguen aquí? ¿Quién sabe algo aparte del pollo tandoori y el curry? ¿Qué sabemos de los indios? No absolutamente sabemos nada. Todavía. Y eso sí deberíamos estar entrenando a nuestros jóvenes. Claro. Porque van a ser sus jefes mañana. Yo le decía a mi hija, no sé si podrás y ojalá tengas talento para ir, pero yo no quiero que vayas a Harvard o a Columbia. Yo quiero que vayas a Singapur o a Hong Kong. Cuando me decía, ¿por qué? Dice, porque van a ser tus jefes. Entonces es muy importante que sepas cómo son. Bueno, pues ahora te digo, a los jóvenes,
Tenemos que darles otros objetivos. Es que es increíble cómo estamos en medio de toda una reestructuración Que nunca acaba. donde no hay que seguir mirando donde tradicionalmente mirábamos, ¿no? Y que nunca acaba. Y que no nos estamos tampoco anticipando. Eso es. ¿Crees que hay una gobernanza mundial, global? Ojalá, pero en este momento si algo se nota es la destrucción de la gobernanza. Y es más, dos sistemas, en mi opinión, de gobierno, que es por imposición o por asociación. Claramente hemos adoptado el sistema de imponer. Claramente. La 4T se impone a quien no es la 4T. Hay que decir que en este momento la clase política mexicana ha desaparecido. Esto va a depender de si la 4T triunfa o no. Yo soy de los que creen que es muy importante darle la alternativa a la presidenta Sheinbaum porque debe ser la hora de las mujeres. Pero más allá de esa declaración, lo que hay que preguntarse es cómo, para qué, con quién. Entonces, ha llegado el momento de empezar a enrolar al resto de la sociedad en los movimientos. Mientras la dinámica sea, tú eres mi enemigo, lo único que nos espera es la guerra. Porque si somos enemigos, y gran parte de los resultados positivos del siglo XX en la historia de la humanidad fue la asociación, el nacimiento de la Comunidad Europea, el nacimiento del TMEC, la creación de Naciones Unidas, con todo lo que ahora ya no sirve. Pero sirvió y sirvió mucho. El papel que ha podido cumplir, que necesitamos actualizar todos esos organismos, sin duda. Pero necesitamos actualizarlos para que funcionen. Claro. Ahora que hablas de asociación, pregunta obligada sobre cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? La llegada de Trump a Estados Unidos y por ejemplo, ¿no? La salida de la OMS, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de ACNUR que brinda apoyo en Palestina, pero también ahora, primero había hecho una suspensión de 90 días del USAID, de la Agencia de Cooperación de Desarrollo de Estados Unidos, pero hace unos días que ya ha suspendido el 83% de sus programas. ¿Tú crees que Trump esto va a marcar una tendencia de que pasamos del multilateralismo al bilateralismo, privilegiando intereses nacionales? ¿Y qué va a pasar con el multilateralismo? ¿Crees que está marcando una tendencia? Creo que está dando un paso hacia atrás de un siglo. Estados Unidos no llegó a todas estas convicciones gratis. Llegó como consecuencia de su propio desarrollo, sus errores y su intervención cada vez más limitado en el panorama internacional. El nacimiento de Naciones Unidas, el nacimiento de todos estos organismos, el nacimiento de la lucha ideológica financiada por ellos, porque al final del día, detrás de todos los programas de USAID y de ayuda, había un componente ideológico de lucha. Así fue desde el principio y así está bien que lo sea. El problema es que Estados Unidos es como si de golpe hubiera decidido volver a los días del Far West y quedarse solo. Entonces, el primer elemento de presión política de los Estados Unidos es su mayor inversión presupuestal, que son los 834.000 millones de dólares que se gasta en defensa cada año. Entonces, no es el último elemento del diálogo, es el primero. Si quiere hablar conmigo, hable con mis militares. Ahí están mis bombas atómicas, ahí están mis aviones, hable con ellos, que para eso es la inversión que hago. Segundo, la política oficial del gobierno norteamericano hoy es no convencer a nada de nadie, salvo de que son los más poderosos y nos pueden matar. Eso es muy mal cimiento para construir la paz, la propia y la ajena. Tercero, yo soy de los que creen que la agenda woke ha hecho mucho daño. Pero no vamos a arreglar los excesos de la agenda woke persiguiendo a los de la agenda woke. Hemos creado ahora mismo un desnivel que hemos pasado de tener que cuadrarse obligatoriamente frente a la bandera LGBTG, que era un abuso, a tenerla que quemar. Es una barbaridad.
Así no vamos a hacer sociedades, ninguna sociedad. Entonces, la elección de Estados Unidos es: usted me respeta porque soy el más poderoso. Y segundo, dada la personalidad del presidente Trump, da la impresión de que las películas de John Ford, en las que situaba que ganaban los buenos contra los malos, se están invirtiendo, y un malo, aunque sea un malo ponderado como este, es el que gana. Es decir, Estados Unidos ha abandonado toda política de construcción, con lo único que construye es con Putin, que no es precisamente un buen modelo de demócrata ni de conciliador. Y el resto estamos todos de más. ¿Cuánto se va a poder mantener eso? En mi opinión, poco. ¿Dónde van a empezar a sonar de verdad las alarmas? Con 2 días más, como el pasado lunes con la quiebra de Wall Street. Es decir, las consecuencias de la política elegida empiezan a golpear el bolsillo y el dólar. Y ahí se acabó. ¿Tú auguras una recesión para Estados Unidos? Por el camino que va, solamente tienen la posibilidad de la recesión. Los aranceles tienen muchos problemas. Política y socialmente tienen los problemas de que te obligo porque puedo. Pero económicamente tiene el problema de que incrementa el precio en todas partes. Claro. Entonces no hace falta ni siquiera saber mucho de economía. Las cosas van a ser más caras. Va a haber más paro. Va a haber más desigualdad social. Va a haber más problemas. ¿Crees que, bueno, hablo desde el punto de vista de la cooperación internacional, pero también en general, ¿no? ¿Crees que este vacío que deja Estados Unidos lo van a aprovechar otros países como China para aumentar su poder en cooperación internacional u otras estrategias? ¿O crees que la Unión Europea tiene la capacidad y el bolsillo suficiente también para llenar ese vacío? Primero, la historia de Europa son 10 siglos de guerras civiles. Ojalá eso forme parte del pasado. China no puede ocupar el vacío de los Estados Unidos por una razón muy sencilla, porque China es parte del conflicto y los conflictos siempre son bilaterales. Lo que sí estamos asistiendo sin darnos cuenta es una modificación no del orden internacional solo, sino de los elementos que prescriben la capacidad de mover las sociedades. Por eso insisto, la peor guerra presente es la del desarrollo tecnológico a la hora de combinar lo que significa la estabilidad económica. ¿Quién hace más daño? ¿Amazon o un banco nacional? Sin duda alguna, Amazon. Sin duda. Sin duda. Sí, sí, sí. Es decir, tiene mucho más poder el señor Bezos sobre nuestra estabilidad económica que el Banco de México. Mucho más. No solamente por lo que vende, compra y por la información que tiene de todos nosotros. Sabe todo de nosotros, sabe qué melatonina me gusta, sabe todo. Y naturalmente lo usa como quiere. Es que encima tiene un impecable y perfecto sistema de cobro. Entonces, ¿dónde está el centro del nuevo poder? Oigan, a ver, no especulen mucho con la inteligencia artificial, será todo lo terrible y más. Yo primero, me siento contento de ser parte de la raza humana. Y quiero creer que pese a todo, nosotros siempre seremos superiores, aunque solo sea por nuestra capacidad de pensamiento y de sentimiento. Lo único que no vamos es a crear una estructura tecnológica que sienta por nosotros. Eso no lo vamos a poder hacer. Pero dicho esto, me doy perfectamente cuenta de que toda mi vida está en menos de un aparatito que está en mi mano, que es el celular. Por ahí pasa el agua que bebo, los hospitales que me atienden, los aeropuertos, los trenes, las luces de los semáforos. Sí, y en según qué países todavía pasa más, ¿no? Todavía puedes controlar más. No, en China, por ejemplo. Yo la última vez que estuve en China, que fue hace un par de años, hice todo mi check-in en el aeropuerto nuevo de Beijing sin necesidad de hablar más que con una persona, que fue el que me hizo la revisión del equipaje por si había explosivos al entrar al aeropuerto. A partir de ahí, fui dándome yo solo el self-service con la máquina.
por la estructura biométrica, me acerqué, pude facturar, recibí mi tarjeta de embarque, recibí mi comprobación para la aduana. Estando en un duty free, me acerqué, me saludó por mi nombre, me dijo que estaba a 17 minutos de mi puerta y solo tenía que poner la cara, nada más. Antonio, ¿pero no te asusta al mismo tiempo tanto control? Vas a países como Singapur y no te asusta esa estructura. Ingrid, yo nunca me peleo con la realidad. Entonces, da igual si me asusta. De niño veía muchas veces 2001, una odisea espacial. Era esto, Sí. donde la máquina, y decidí que pese a todo, como no iba a impedir que la máquina se hiciera, más vale que aprendiera cómo, en qué momento, qué cable tengo que cortar para que no mande. Exacto. Sí, pero en eso estoy. Mi experiencia es, salí de China, pasé el control de pasaportes, simplemente con pruebas biométricas y la exhibición de mi pasaporte. ¿Te das cuenta lo que es eso? A mí me gusta ir caminando por las mañanas en el ejercicio y me suelo quedar en un hotel en Beijing, que está como a 2 kilómetros de la plaza de Tiananmen y la ciudad prohibida. Por el punto por donde accedo a Tiananmen y a la ciudad prohibida, pasan todos los días 3 millones de funcionarios, que son los funcionarios del sistema central chino. El tiempo de pase, simplemente con mi prueba biométrica, fue de 11 segundos. Increíble. Es decir, me gusta, no sé. Sé que para irme a pasear por Tiananmen tengo que pasar ese control. Ya. Países como en México todavía estamos en una burbujita, ¿no? Sí, pero... No tan lejos quizá, pero todavía estamos... Pero mira, vamos avanzando. Fíjate, el pasaporte este que ya tienes, que no te obliga a pasar por la... Es más, en lo bueno y en lo malo, el uso de las tecnologías es común. Los cárteles usan más tecnología que el Estado. Sí, mucho más sofisticado. Exacto. Entonces será solo cuestión de tiempo que nos encontremos con eso. En Estados Unidos, cuando Es cuestión de llegas, tiempo, así ya es. solo es biometría. Por eso es tan importante adecuar las estructuras educativas a la realidad. Si no, los estados, Claro. los gobiernos, las grandes empresas deberían estar desarrollando programas intensos como hizo India con los call centers. Los call centers fueron, acuérdate, ahora ya te atienden desde Manila o desde Vietnam, pero originalmente los que hicieron un mayor negocio y adaptaron, y los ingenieros de 2 años fueron los hindúes. ¿Cuál es nuestra oferta? ¿Qué les ofertamos? Pero para ofertar primero hay que estar dispuesto de nuevo a aprender. Claro, Esto no solamente nos separó, claro. estamos solo al comienzo. Antonio, una pregunta obligada, que yo siempre formulo desde la parte de la cooperación internacional para el desarrollo, es ¿qué piensas de la Agenda 2030? Que ojalá fuera posible. Junto con la letra pequeña. Sí, claro. Pero eso nos lleva inmediatamente a qué vamos a hacer con el cambio climático, qué vamos a hacer frente a los grandes momentos de la migración. Es que el problema de la Agenda 2030, para que no sea solamente un catálogo de buenas intenciones, tiene que tener compromisos efectivos. Y dudo mucho que la situación actual permita a los gobiernos desarrollar esos compromisos. Hoy el desafío es proveer presupuestos para defensa. La guerra ha vuelto a ser Es la militarización. el objetivo básico. Entonces, claro que estamos en riesgo. Las nuevas guerras, ¿no? Que son muy diferentes. Ya lo decía Merkel, ¿no? También lo dijo, fue de las primeras personas en públicamente abordar la pandemia como una forma de las nuevas guerras, referirse a la pandemia. Sí, Ucrania es la demostración de que todavía lo viejo
Sí. tiene camino. Luego tienes los elementos de los nuevos componentes de lo que significa hacer daño al enemigo. Eso de centrarse ahora mismo, las mayores operaciones ofensivas rusas con drones sobre las centrales que tienen que mantener en niveles de supervivencia básica a los ucranianos, es una muestra de la barbaridad que hemos alcanzado. Están atacando sobre todo para que no se puedan calentar, para que mueran de frío, Sí. de hambre, quiero decir. Lo mejor de nosotros espero que esté por venir, pero lo peor ya llegó. Antonio, y para ir finalizando, te preguntaría, ¿en qué estás ahora y qué podemos esperar de Antonio en el futuro? Ahora estoy, a lo que me dedico ahora, con lo que pienso, y yo soy monotemático, es en que si el mundo ha hecho una realidad nueva, hay que conocer, entender y ayudar mucho a los que pueden terminar de cerrar el círculo. Entonces estoy con un grupo de empresas y empresarios preparando una operación para hacer un puente entre India y Latán e India. Porque yo desde luego no me puedo permitir el lujo de no conocerlos. Pero cualquiera que tenga industrias importantes, son ya los líderes, son los chinos en aluminio y siderurgia, luego los hindúes. Es decir, y yo no quiero pensar en que un fondo invierta, yo quiero hacer una estructura de Latán. A mí me parece que nosotros somos un mercado muy importante, que lo que no podemos es, a través de las oportunidades, consolidar los desarreglos sociales que tenemos. Entonces, hay muchas empresas que van a tener una inyección de capital y de tecnología. Y todo eso hay que prepararlo y hay que trabajarlo. Y en Tú eso sí estoy. eres de estas personas que te estás anticipando ya a sabiendas de lo que va a suceder en el corto plazo. No sé si a sabiendas, pero eso es lo que yo pienso que va a pasar. Y entonces estoy dedicando mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero a preparar eso. Porque ahí quiero estar, como he estado en... Por ejemplo, cuando hice el programa Tijuana, la tercera nación, que fue el año 2003, y llevé a Fox a inaugurar la mayor exposición al aire libre del mundo, que fueron 2.3 kilómetros de obras de mexicanos y norteamericanos colocados sobre la barda de la frontera. Era porque sabía que el fenómeno de la emigración terminaría devorándonos a todos. Entonces a mí me parecía que Tijuana era una tercera nación. Y así lo llamé, y después lo llevé a Arco, y después lo llevé a Berlín, y hice un programa con Carlos Monsiváis que se llama El arte contra los muros. Y así ha sido, ¿qué país ahora tiene la migración como un asunto prioritario en su mesa? Sí, claro. No, porque nunca ningún muro arregló nada. Exacto. Se ponen para que la gente no pueda entrar o no pueda salir. Yo no creo que haya habido nunca en la historia de la humanidad una fuerza capaz de mantenerse simplemente por la violencia. La única estabilidad de la paz es la asociación. Entonces, si estás en México, si eres mexicano, si tienes Tijuana, si Tijuana está tan cerca de Los Ángeles y de San Diego, ¿cómo no vas a hacer eso? Y eso es lo que hicimos. Y después lo llevamos por una parte del mundo porque era fundamental luchar contra los muros. Y la verdad es que salió muy bien. Luego en el 2010 inventamos la generación Bicentenario, que fue premiar a los 1000 mejores expedientes de todos los niños que estaban de primaria a secundaria y pagarles la carrera. Y se la pagamos entera. Eso se terminó el día 10 y eso lo pagó en la generación Bicentenario. Y eso lo pagó el Monte de Piedad y TV Azteca. Y quiero decir, y es una generación
que sigue dando sus frutos. ¿Y ahora qué haremos? Pues supongo que será la generación de la cara, porque todo es biometría. Muchas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias, Antonio, Muchas gracias. por este espacio. Gracias.